Hola a todos, Be'ezrat Hashem, día 26 de Tevet, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy día veremos Parashat Vayera y nos vamos a concentrar en la tefilá de Neacá, el rezo de Neacá. Existen unos cuantos términos los cuales se los utilizan como nombres para el rezo. Existe Rina, que es cántico, Tza'aka, que es un grito, Shavá, que es una imploración. Y en nuestra parashá encontramos un término distinto, bastante interesante y digno de ser analizado. El término de Neacá, tal como dice la Torah, Vaishma Elohim et Neakat bene Israel. Y escuchó Elohim la Neacá de los hijos de Israel, lo cual nos gustaría entender un poco más qué exactamente viene a decirnos esto. ¿Qué significa esta palabra Neacá, que hace referencia a un rezo que tuvo la fuerza de hacer temblar al cielo, a tal punto que Hashem Yitbaraj decidió que ese era el momento para liberar al pueblo? Cuando una persona está sufriendo y pasando por una prueba difícil, de forma automática lo que le nace es llorar y gritar. Pero no es que la persona tuvo un pensamiento en el cual se dijo a sí mismo, ok, ahora lloro y grito. No, sino que en una situación como esta, el llanto y los gritos salen de la persona de forma automática, sin que la persona pueda controlarlo siquiera. Eso es lo que pasó a Israel en Mitzrayim, en Egipto. La dificultad que se les sumó en el trabajo duro de Egipto, la Avodat Parech, donde la Torah nos cuenta que se les dejó de entregar la materia prima para generar los ladrillos, con el único propósito de que ahora tengan que recopilarla ellos mismos y dificultarles aún más el trabajo. Y sumado a eso, el hecho que le estaban quitando sus bebés y los estaban ingresando dentro del concreto de los muros que construían. Una cosa terrible, Hashem Yerachem. Y sumado a esto, otro tipo de aflicciones que estaban sufriendo, todo esto causó que las personas de Israel revienten en un llanto profundo de desesperación desde lo más profundo de su alma. Solo que al momento en que reventaron este llanto y este grito de desesperación, se dieron cuenta de que era una oportunidad de oro para convertir aquel llanto en una tefilá, en un rezo. Y por ende convirtieron aquel llanto de desesperación en una tefilá Hashem Yitbaraj para que los salve de las aflicciones y los sufrimientos, lo cual la Torah lo llama bajo el término de Neacá, aquella tefilá. Y este fue el llanto que logró un remesón tan fuerte en los cielos que logró despertar el comienzo de la Geulá, que es la redención de Israel. Rabbi David Braverman cuenta sobre un caso que sucedió en Tveria, lo cual pertenece al norte de la tierra de Israel, y creo que este caso puede ayudarnos a entender un poco más en profundidad, o mejor, qué significa este nivel de tefilá que la Torah lo llama bajo el nombre de Neacá. Él cuenta sobre una mujer quien fue al lago Kinneret, en Tverias, junto con sus hijas, 2 hijas tenía, mientras su marido fue a rezar la tumba de Rabbi Meir Balanés, que se encuentra muy cerca de ahí. La mujer llegó al lago con sus 2 hijas y las 2 hijas se metieron al agua. El problema fue que una de ellas, la hermana más grande, no sabía nadar bien y la corriente la comenzó a llevar hacia el interior del lago. Es sabido que el lago Kinneret tiene corrientes muy fuertes, algo que no es habitual en los otros lagos, pero hay que tener mucho cuidado cuando se nada ahí. Cuento corto, la madre, quien estaba en la playa, vio a su hija ahogándose y suplicando por su vida. Y por hecho de que la madre tampoco sabía nadar bien, la madre corrió a la calle y empezó a señalar con desesperación para que alguien pare y salve a su hija. Pasó unos cuantos vehículos por la calle y no pararon dado que no entendieron qué quería la mujer. Hasta que de repente unos vehículos entendió que se trataba de un caso de desesperación e inmediatamente paró al costado para ayudarla. Ella inmediatamente le grita al vehículo que su hija se estaba ahogando y le señaliza por dónde entrar, dado que la playa se encontraba a unos metros de la calle. Dentro de este vehículo que se detuvo, se escuchaba cómo la mujer que venía dentro del vehículo le decía al hombre que venía manejando: no te olvides que estás recién saliendo de un postinfarto. Mientras se bajaba el vehículo, un hombre que bien venía vestido súper ordenado, con traje, y sin pensarlo 2 veces, este hombre se saca los zapatos,
rápidamente se saca su chaqueta, también rápidamente, y empieza a correr hacia el agua. El hombre nadó hacia adentro del lago y volvió con la hija pequeña en las manos. La madre, cuando se dio cuenta que la hija que había tenido este hombre era la pequeña, le gritó al hombre que era la otra hija la que estaba ahogando. Al parecer la pequeña se había tirado también al agua para salvar a su hermana grande, porque la pequeña sabía nadar mucho mejor. El hombre intentaba verla, pero no veía nada. Por lo que al momento en que este hombre le pidió a la madre orientación hacia dónde nadar, la madre le señaló y el hombre rápidamente comenzó nuevamente a nadar lago adentro por el Kineret, hasta que logró llegar a donde la niña. E inmediatamente comenzó a arrastrarla, el cuerpo de esta niña, hacia la costa. De repente, el hombre escucha cómo las personas que estaban paradas en la costa mirando toda la escena le gritan: ¡su cabeza está en el agua! ¡Sacan la cabeza! ¡Está dentro del agua! E inmediatamente él agarró a la pequeña, subió la cabeza y puso su cabeza sobre el hombro y continuó nadando hacia la costa. Le quedaban un par de segundos hasta que este hombre se pudiera desmayar del cansancio que estaba sintiendo en aquel momento. Pero finalmente logró, Baruch Hashem, llegar a la costa. Unas personas que estaban presentes ahí comenzó a realizarle RCP, reanimación cardiopulmonar, a esta niña, y la gente de Maguen David Adom, de Mada, que llegaron al lugar, comenzaron a revisar a la niña, a ver si tiene pulso, si tiene respiración, etc. Y al cabo de unos pocos minutos se dieron cuenta de la situación y se dirigieron donde la madre con aflicción a contarle que la niña había permanecido demasiado tiempo en el agua, por lo que lo único que quedaba era llevarla rápidamente al hospital y que ahí se hagan los más intentos de salvarla y ver qué pasa. Sin embargo, cuando llegaron al hospital, los doctores la revisaron y le dijeron lo mismo a la madre. La pobre niña había permanecido demasiado tiempo en el agua y no había nada que hacer. Los miembros de la familia empezaron a rezar por milagros. La única opción que tenían de salvación en aquel momento era un milagro. No pararon de rezar. Y de repente, de la nada, unos doctores es llamado a revisar a la niña, y cuando sale de la revisión, va corriendo el doctor y dice a la familia que no lo puede creer. Acaba de suceder un milagro clínico. Su actividad cerebral de la niña había vuelto a operar, y según lo que se veía, existía una gran probabilidad de que la niña volviera a la normalidad en un 100%. Rabotai, la niña volvió a despertarse, Baruch Hashem, y a los 2 días salió caminando del hospital. Los doctores firmaron la ficha de aquella niña escribiendo que había sucedido un milagro clínico. No sabían qué más escribir ahí. La cantidad de tiempo que no llegó el oxígeno al cerebro era el doble de lo que se necesita para causar un daño irreversible. Al cabo de unos días, la familia llevó a cabo una Seudat Hodaya, una comida de agradecimiento, para agradecerle a Hashem Yitbaraj sobre el tremendo milagro que había sucedido en aquel día. Y pidieron invitar a este hombre, quien había saltado al lago Kineret para salvar a las 2 hijas. Finalmente lograron contactar a este hombre con la ayuda del hospital. Se trata de un abogado quien vivía en un kibutz, un hombre quien no tenía ningún tipo de conexión con la Torah y con las mitzvot, y nunca había tenido tampoco. Sin embargo, ya que lo habían invitado a esta comida de agradecimiento, a la Seudat Hodaya, él aprovechó de contar su historia. Se para el hombre y cuenta que él se encuentra en una etapa de curación post-infarto al corazón. Y en aquel día él justo se encontraba viajando a tomarse unas vacaciones con su señora en el norte de la tierra de Israel. Sin embargo, al momento en que vio a la mujer haciendo señas desesperadas para que alguien pueda ayudarla, se vio la obligación de ayudarla. Él contó que venía enfermo hace un tiempo largo, pero en su pasado había sido nadador olímpico, solo que hace años que no había vuelto a nadar. Cuento corto, justo 3 semanas antes del incidente de la niña, este hombre decidió incluir el nado como parte de su proceso de curación y rehabilitación post-infarto. Su mujer le decía que era peligroso para él. Sin embargo, él sentía que le está haciendo muy bien hecho nadar. Estaba yendo a nadar 3 veces a la semana y estaba sintiendo muy bien. Estaba recuperando sus fuerzas incluso. Él les dijo ahí que si es que no hubiera
comenzaron hace 3 semanas. 3 veces a la semana, él no había tenido las fuerzas y la resistencia necesaria para poder salvar a las 2 niñas nadando en contra de la corriente del Kinneret. El hombre cuenta que cuando saltó al agua y sacó a la primera hija, ya en esa etapa no le quedaban fuerzas. Pero igual así, volvió a saltar para salvar a la otra niña con las últimas fuerzas que le quedaban, pensando que se iba a desmayar en la mitad. Sin embargo, desgraciadamente, su falta de energía lo hizo tropezar y no se dio cuenta que la cabeza de la niña estaba dentro del agua mientras él la devolvía a la costa. Cuando se dio cuenta de esto, el pobre hombre quería enloquecer. Y luego, cuando vio que la gente de Maguen David Adom y la gente del hospital le decían a la madre que no había nada que hacer, dado que la niña había permanecido demasiado tiempo dentro del agua, él no podía evitar sentirse culpable. Él no podía perdonarse que por una tontera suya, de no prestar atención de que la cabeza de esta niña se encontraba en el agua, la pobre niña había tenido que fallecer. Cuando llegó a su casa, el hombre explotó en llanto y le dijo a su mujer que él había matado a esta pobre niña. Su mujer trataba de calmarlo y le decía que no piensa así, que había sido al contrario. Gracias a él se había salvado una de las hijas, gracias a que había puesto su vida en riesgo, diciéndole que él había hecho todo lo posible y por ende no había nada más que él pudiera hacer. De todas formas, el marido por algún motivo no lograba calmarse. Esto no lo logró calmar. Se sentía como un tonto consigo mismo por no haber atinado a levantarle la cabeza a la niña mientras nadaba con ella de vuelta a la costa. De repente este hombre decidió que iba a volver al lugar en el lago Kinneret donde había sucedido todo el suceso. Se subió a un cerro alto que se encuentra ahí en el sector y mirando hacia el cielo comenzó a decir: Ribono shel olam, amo del mundo, nunca en mi vida había dirigido un rezo hacia ti. Nunca. Ni siquiera sé cómo rezar. Crecí en un kibutz y ahí siempre se burlaban del rezo de la tefila. El rezo para mí siempre fue como una acción vergonzosa. Esta es la primera vez en mi vida que te estoy rezando de verdad, dado que no podré seguir viviendo cargando este dolor y esta culpa conmigo. Por favor, Elohim, te ruego que salves a esta pobre niña. Y mientras lloraba le dice: toma estas lágrimas y considéralo como si hubiera rezado toda mi vida. Y toma todos esos rezos y utilízalos para salvar a esa pobre niña. Por favor, Hashem, te lo ruego. Cuenta el hombre que después de esos rezos y de gritar así, de llorar, de derramar todas sus lágrimas en aquel cerro, vertiéndolas mientras rezaba con desesperación y con pena desde lo más profundo de su corazón, de su alma, logró volver a su casa con un corazón un poco más tranquilo. Levantó el teléfono, llamó al hospital para preguntar en qué estaban y ahí le contaron el milagro que había sucedido. Le contaron el milagro clínico que había sucedido con esta niña justamente en el momento en que él vertía sus lágrimas con un rezo de desesperación y con pena por primera vez en su vida. Rabotai, un rezo como el de este hombre, un rezo con lágrimas y con desesperación y con pena, eso es lo que se llama un rezo de Neaká, lo cual es un rezo que nunca volverá vacío. Es decir, si es que nosotros pudiéramos llegar a un nivel de rezar de esta forma, de conectarnos con nuestra causa a tal nivel de sacar lágrimas de pena y desesperación, ese rezo nunca vuelve vacío. Ese rezo causa un remesón en el cielo que cambia los decretos. Sin embargo, lograr tener un rezo que se considera acá no es algo pashut, no es algo simple. Toda persona tiene alguna en la vida en la cual requiere una Yeshua, una salvación, o conoce a alguien que requiere una salvación muy grande en algún área. Si es que tan solo lográramos conectarnos con aquella causa a tal nivel que la sintamos en nosotros, en nuestra carne y hueso, ya sea nuestra o ya sea de otra persona, solamente ahí podremos sacar de nosotros un rezo de Neaká, el cual nunca vuelve vacío. Shabbat Shalom Borach.